Riesgos y peligros en productos hortofrutícolas. Desde el momento en que las frutas y las hortalizas salen del campo hasta que llegan a la mesa tienen lugar muchas actividades. Entre ellas se incluyen actividades relacionadas con la producción, las operaciones tras la cosecha, el envasado, el transporte y el almacenamiento. La aplicación de programas como el empleo de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de fabricación, constituyen pasos importantes para reducir posibles riesgos asociados con los productos agrícolas a lo largo de toda la cadena de producción y distribución. Riesgo es todo aquello que puede causar un perjuicio al consumidor. Existen tres tipos principales de riesgos asociados con los productos agrícolas frescos: riesgos biológicos, riesgos químicos, riesgos físicos. Riesgos biológicos. Estos son los microorganismos transmitidos a través de los alimentos. Los microorganismos son pequeños organismos que pueden observarse a través de un microscopio. A fin de facilitar el estudio de los microorganismos, se dividen en 5 categorías principales: bacterias, levaduras, parásitos, virus y algunos hongos que son capaces de producir micotoxinas. Riesgos bacterianos. Debido a que los patógenos bacterianos forman parte del medio ambiente, pueden contaminar fácilmente las frutas y hortalizas si no se manipulan adecuadamente antes del consumo. Las bacterias patogénicas asociadas a las frutas y hortalizas incluyen Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolítica, Listeria monocitógenas, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, especie de Campylobacter, especie de Clostridium, Bacillus cereus, especie de Vibrio. Bacterias como el Clostridium botulinum, Bacillus y Listeria monocitógenas pueden encontrarse en el suelo y contaminan fácilmente los productos. Otras bacterias como la Salmonella, Shigella, Escherichia coli patogénica y Campylobacter residen en el tracto intestinal de los animales o personas. La contaminación de las frutas y hortalizas se puede dar a través de la infiltración de aguas residuales en los campos, el riego con agua contaminada, la presencia de animales en el campo o un abonado incorrecto, la manipulación durante la cosecha y el embalaje, en la cadena de distribución y comercialización. El número de bacterias necesario para provocar enfermedades humanas varía con el tipo de organismo, la edad, el estado del huésped. En algunos casos, es necesario que haya más de 1 millón de bacterias patogénicas por gramo o centímetros cuadrados de la superficie del alimento para que se produzca una enfermedad. Sin embargo, algunos patógenos pueden provocar enfermedades en cantidades mucho menores. Reproducción de las bacterias. Las bacterias se reproducen a través de un mecanismo denominado fisión binaria. Durante este proceso, cada célula se divide en 2. Estas 2 células se dividen entonces nuevamente en 2 y así sucesivamente. Cuando las condiciones son las adecuadas, una población bacteriana puede crecer rápidamente en muy poco tiempo, el tiempo necesario para que se divida una célula o para que se duplique una población. A esto se le conoce como tiempo de generación. Tomemos como ejemplo la Escherichia coli, que tiene un tiempo de generación que oscila entre 15 y 20 minutos en condiciones óptimas. Es decir, en 10 horas, una única célula podría producir más de 1 millón de células. Cuando las condiciones para la reproducción son favorables, las células bacterianas comienzan su proceso de multiplicación. Este proceso normalmente tiene lugar en una serie de pasos o fases. A fin de evitar la reproducción de los microorganismos patógenos en los productos, se debe considerar la disponibilidad de nutrientes, la humedad, la acidez, la temperatura y el oxígeno. La fase de reproducción bacteriana son: la fase de adaptación. Representa un periodo de transición para los microorganismos cuando son trasladados a un nuevo medio. En esta fase se producen las enzimas necesarias para que ellos puedan crecer. En esta fase no hay crecimiento microbiano, pero hay una gran actividad metabólica. La fase logarítmica o exponencial es el periodo de la curva del crecimiento en el cual el microorganismo crece exponencialmente, es decir, que cada vez que se pasa un periodo de generación, la población se duplica. La fase estacionaria. En esta fase el crecimiento se ve detenido o limitado por el agotamiento de algún nutriente esencial.
por la acumulación de productos tóxicos o porque se alcanzó un número de células elevados para el espacio disponible. La fase de declive o muerte. Esta fase comienza cuando el grupo de microorganismos en el medio ya no poseen las condiciones necesarias para seguir subsistiendo, por lo que empiezan a morir. Riesgos parasitarios. Los parásitos son organismos que viven en otro organismo vivo llamado huésped. Pueden transmitirse de un huésped a otro a través de un vector externo al huésped. Entre los parásitos más comúnmente asociados a las infecciones humanas se incluyen los helmintos, isosporas, toxoplasma, ciclosporas. Riesgos virales. Los virus tienen un tamaño muy pequeño y son incapaces de reproducirse fuera de una célula viva. Por lo tanto, no proliferan sobre o dentro de los alimentos. Entre los virus por alimentos se encuentra hepatitis A, virus de Norovirus, es un género de virus ARN responsable de gastroenteritis por intoxicación alimentaria, rotavirus, astrovirus, parvovirus, coronavirus. Riesgos químicos. Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Los riesgos químicos se pueden dividir en riesgos químicos naturales, riesgos químicos agregados. Riesgos químicos naturales. Entre los riesgos químicos naturales tenemos alérgenos, por ejemplo, alergia a los frutos secos, a la piña, micotoxinas, por ejemplo, aflatoxinas, toxinas de hongos y alcaloides. Riesgos químicos agregados. Entre los riesgos químicos agregados tenemos las sustancias químicas agrícolas, las sustancias prohibidas, elementos y compuestos tóxicos. Sustancias químicas agrícolas: pesticida, fertilizante, antibiótico. Sustancias prohibidas, directas e indirectas. Elementos y compuestos tóxicos: plomo, zinc, cadmio, mercurio, arsénico, cianuro. Riesgos físicos. Es un agente, factor o circunstancia que puede causar daño con o sin contacto. Los riesgos físicos pueden introducirse en los productos de frutas y hortalizas frescas en numerosos puntos de la cadena de producción. La presencia de materiales extraños en los productos agrícolas pueden provocar enfermedades y lesiones graves. Estos riesgos físicos pueden ser resultado de las malas prácticas durante las operaciones de cosecha, lavado, clasificación y embalaje. Algunos agentes físicos pueden ser vidrio, madera, piedras, aislamiento, plástico, efectos personales como joyas, horquillas y bolígrafos. La prevención de riesgos es de suma importancia en los procesos productivos, ya que la presencia de algunos de estos riesgos mencionados afectará directamente a la calidad organoléctrica de los productos hortofrutícolas, por lo cual se deben establecer rigurosas normas de calidad en cada una de las fases del proceso productivo.